Gracias por conectarte conmigo en este episodio número 106 de En Esencia con Radi Yoga. Hoy vamos a hablar de cómo encontrar un trabajo que nos guste. Espero que te inspire. Om Namah Shivaya, chicos, bienvenidos a este nuevo martes de podcast. Espero que todos se encuentren bien en el lugar donde estén escuchando este episodio. Hoy tengo un autoinvitado muy especial que se autoinvitó al podcast. Adivinen quién es. Señor Naranjo, Felipe Naranjo. Felipe, bienvenido. Gracias, no, pasaba por aquí, estaba haciendo mucho frío afuera del cuarto, entonces me invité al podcast. Bueno, hoy queremos hablar, Felipe y yo, pues elegimos, tengo acá la lista de los temas que ustedes propusieron en estos días, que pregunté de qué temas les gustaría que habláramos y de esos temas estamos haciendo estos últimos podcasts que han venido saliendo y la verdad es que son temas muy interesantes todos, entonces decidimos elegir el tema que alguien propuso de cómo encontrar un trabajo que me guste. Quiero empezar diciendo para este tema, bueno, no le voy a preguntar a mi autoinvitado si quiere empezar diciendo lo suyo. Antes de yo voy a hacer mi intervención. Felipe. Bueno, sí, pues yo creo que el tema es muy interesante porque pues primero implica una pregunta, ¿no es cierto? Y ¿es posible encontrar un trabajo que me guste, pero en el sentido pues de que lo pueda disfrutar plenamente pues 10 años, pues digamos, haciendo lo mismo, me va a gustar o se va a terminar volviendo pues como la misma rutina? Y la pregunta es muy interesante porque esa pregunta incluso atraviesa, digamos, el modelos ideológicos y modelos económicos, digamos, en la historia, por ejemplo, porque esa pregunta es la que está como en el centro del debate entre el capitalismo y el comunismo, tal y como lo pensaron Marx y Adam Smith. Porque, digamos, lo explico así brevemente, Adam Smith proponía que al ser humano, por naturaleza, el trabajo no le gustaba, que le gustaba el trabajo era por la paga, pues, porque uno iba a tener un dividendo. Y en cambio Marx pensaba que el trabajo era lo que a nosotros como seres humanos nos daba realización y nos hacía crecer como seres humanos. Entonces, por eso uno tenía que tener la libertad para trabajar en algo que lo hiciera uno crecer como ser humano. Y cada uno de ellos, basado en esa idea, creó un modelo distinto. Por ejemplo, Adam Smith pensó entonces que el capitalismo era excelente porque todo el mundo trabaja, obtiene un beneficio, que la gente se especializa en cierto trabajo y tiene su paga, y entonces así funciona la economía y nosotros nos estamos ayudando pues mutuamente sin ni siquiera buscarlo, porque digamos yo estoy trabajando en lo que yo quiero por mi pago y entonces en mi trabajo ayudo a otras personas. Por ejemplo, si yo trabajo, no sé, en un call center, entonces trabajo por mi pago, pero le respondo a la gente las llamadas y así los ayudo y la sociedad funciona. En cambio, Marx pensaba que ese modelo no servía porque, digamos que uno quedaba alienado a un trabajo que no le gustaba y se volvía algo repetitivo y monótono y uno no crecía como persona. En cambio, él se imaginaba la sociedad comunista. Y aquí hago un paréntesis pues para decir que el comunismo que se imaginó Marx no se parece en nada a los comunismos que han existido en la vida real. Marx pensaba que uno debía tener la libertad de buscar un trabajo que lo hiciera crecer uno como ser humano. Él incluso llega pues a un punto que puede ser muy idealista. Él decía algo muy bonito y es como, porque ¿qué tal si yo soy por la mañana un pescador y por la tarde digamos, por decir algo, un músico que toca en una orquesta y otro día soy otra cosa? O sea, como tener esa posibilidad. Obviamente, logísticamente hablando, pues sería muy complicado. Entonces, digamos, como para abrir el podcast, ese es el dilema que está ahí, un dilema, como bueno, si la idea es encontrar un trabajo que me gusta, pero
pero eso depende de la idea de ser humano que uno piense, si es el ser humano de Adam Smith o el ser humano de Marx. Bueno, yo creo que te voy a pasar mucho el micrófono en este episodio. Quiero seguir escuchando. Yo tenía algo parecido, pues quería mi intervención, la había pensado con relación a este tema, en diferenciar el trabajo de las pasiones, pues, o de lo que a uno, o sea, de lo que a uno, digamos, lo mueve. Me siento que va un poquito ligado a eso que tú dices de la diferenciación entre Marx y Adam Smith, porque, pues, ¿qué es un trabajo, cierto? Si yo tengo un trabajo, pues, ¿y por qué estoy encontrando un trabajo, cierto? ¿Para qué la finalidad del trabajo? Si yo tengo un trabajo o necesito buscar un trabajo por el mero hecho de que necesito dinero, cierto, de que necesito encontrar sustento económico, pues hay 1000 posibilidades y puedo relacionarme con ese trabajo de muchas maneras distintas. Si yo tengo, digamos, el ideal de que tengo que encontrar un trabajo que sea igual a mi pasión o que sea igual a lo que me genera, digamos, mi lado creativo en el mundo, no sé qué tanta relación puedo encontrar ahí entre beneficio económico y pues la pasión, y de pronto hasta unir las dos, no sé qué tan práctico sea pues en la vida real, ¿cierto? Si yo entiendo mi trabajo como simplemente mi sustento económico y me hago mi vida creativa independientemente de lo que esté haciendo como trabajo, de pronto me puedo relacionar con él de una manera más distante y simplemente entenderlo como lo que me da sustento para sostener esa otra vida, digamos, que me gusta. Y entonces lo que Marx se imaginaba, pues yo en la mañana podría ser pescador muy temprano en la mañana, luego irme a mi trabajo y hacer la rutina que tiene mi trabajo, y en las noches pues volver como a mi vida creativa, y que esa vida no dependa de que me tenga que dar como un sustento económico. Ahorita estoy leyendo un libro muy bonito de Elizabeth Gilbert, que es una escritora, que fue la escritora que escribió un libro muy famoso que se llama Comer, Rezar y Amar, y habla de cómo vivir una vida creativa, y ella dice que de las peores cosas que puede hacer uno es pedirle a su lado creativo o a lo que a uno le gusta hacer, porque estamos hablando de trabajos que me gusten, que lo peor que uno puede hacer en la vida es pedirle a eso que le gusta a uno hacer por gusto que lo sostenga económicamente. Entonces ella ella da muchos ejemplos de personas que viven desde sus pasiones, que tienen pasiones, que son escritores o que son músicos, pero que en la vida real también, pues como en la vida rutinaria, también tienen un trabajo, digamos, que les sostiene esa parte creativa. Y ella dice, a menos que uno sea un ultramillonario, pues la vida de casi todas las personas es trabajar para encontrar un sustento y encontrar momentos o lugares o tiempos, raticos, en donde uno puede, digamos, desplegar eso que le gusta. Entonces yo quería empezar como haciendo esa diferenciación, y me parece que se une mucho a esas dos perspectivas de la vida. Pues me parece que Adam Smith tiene un buen punto, y es que uno casi siempre encuentra un trabajo es por el pago, por la remuneración que tiene, y pues si logra o no unirlo con la pasión, que sea independiente pues lo uno o lo otro, y digamos que ahí cabrían las dos posibilidades. Yo puedo hacer muchas cosas, como dice Marx, y puedo simplemente encontrar un trabajo que me sostenga todas esas otras cosas que hago. Bueno, pues yo creo que lo que estás diciendo le gustaría más a Adam Smith que a Marx, porque el problema que ve Marx en lo que tú estás diciendo es que, pues, básicamente el trabajo en el que a uno le pagan es algo que uno hace pues 8 horas al día, pues en la sociedad actual, entonces casi que, y es en lo que te gasta toda tu energía. Entonces después no te va a quedar energía, de pronto tiempo de reloj, sí, pero no te va a quedar como mente para hacer otras cosas. Entonces Marx por eso era más radical en ese sentido, porque él era como un defensor de la libertad del ser humano, la libertad para que el ser humano busque cómo crear, cómo transformar el mundo. En cambio a Adam Smith sí le sonaría lo que tú dices, pues porque él diría, exacto, trabaje, haga su
gánese su plata, haga su parte de sacrificio y dedíquele un poco de tiempo a otras cosas. Entonces, pues lo que yo pienso, mi posición respecto a esto es que es como una mediación, ¿no es cierto? Porque, sobre todo porque tú usas el término pasión y que es una palabra pues peligrosa porque, pues, por ejemplo, si uno lo apasiona a algo, por ejemplo, puede suceder que si se dedica a eso, pues se puede terminar volviendo rutinario y deja de apasionarlo, o puede que, o a veces, o muchas veces las pasiones son cosas, digamos, que a uno les gusta hacer, o sea, que son cosas que de pronto implican menos esfuerzo maluco, digámoslo así, menos sacrificio. Entonces, por ejemplo, si una humanidad que se dedique a su pasión, sería una humanidad, digamos, que tendería a rechazar las cosas que impliquen sacrificio. ¿Quién va a bolear pala? ¿No es cierto? Entonces, o quién va a estar en un peaje recibiendo tiquetes o haciendo. Entonces, como que siendo prácticos para que el mundo funcione, hay muchos trabajos que no implican pasión. Pero entonces alguien los tiene que hacer, y entonces ahí entonces es donde empieza la parte complicada, porque sí, es muy fácil decir que sí, es un punto medio entre Marx y Adam Smith, pero en la vida práctica vemos que la parte de Marx pues va quedando como muy alejada, pues porque son tantas los trabajos que tienden a ser monótonos, aburridos, que entonces hay mucha gente que termina sacrificando esa parte como de pasión personal o de crecimiento personal a través de su trabajo. Bueno, para no volver a este podcast Marx y Adam Smith solamente, digamos que situémonos en la tendencia de Adam Smith, que finalmente es en la que vivimos, pues siento yo que es en la que vivimos actualmente la mayoría de nosotros, o por lo menos digamos que esa es la manera que hemos adoptado en Occidente, en su gran mayoría pues de países. Bueno, y el mundo. Digamos que si uno es pues para responder a la pregunta, yo estoy de acuerdo en lo que tú dices de las pasiones y quisiera que nos fuéramos un poco por ese lado, porque siento que la reflexión va muy por ahí, y es que cuando uno se pregunta, pues, o cuando uno quiere encontrar un trabajo que le guste, es que yo quiero encontrar un trabajo que me guste, puede que implícitamente esté ahí la relación sacrificio, ¿cierto? Como quiero encontrar un trabajo que me cueste menos sacrificio. Cuando yo hablo de las pasiones, hablo, sí, de esas cosas pues que a uno le gustan, pero como tú decías, que también puede que se me vuelvan rutinarias y se me terminen volviendo el trabajo y se me termine volviendo no una pasión, sino simplemente pues el trabajo como cualquier otro trabajo que implica rutina, que implica sacrificio, que implica un montón de otras cosas. Entonces, quiero que hablemos un poquito de eso, como de que cualquier trabajo realmente implica sacrificio y que uno muchas veces tiene como ese ideal de que quiere buscar un trabajo que implique menos sacrificio, y claramente habrán unos que impliquen menos sacrificio que otros, y uno podrá encontrar una relación de trabajo que para uno implique un sacrificio, digamos, que uno sea capaz de sostener en el tiempo, pero que necesariamente va a implicar un sacrificio. Como de pronto hablar un poco, pues es una pregunta para ti, ¿cómo encontrar esa relación costo-beneficio entre lo que implica el sacrificio del trabajo, de cualquier trabajo, inclusive si es una de mis pasiones que la logro volver mi trabajo, y bueno, y el hecho de que me guste? Sí, perfecto. O sea, hay como muchas variables, yo creo, en cuando uno piensa, bueno, en una vida sostenible, no solo económicamente, sino pues anímicamente. Digamos, ¿qué condiciones debe reunir un trabajo? Primero, entonces, pues obviamente un trabajo siempre implica pues esfuerzo, pero también implica un beneficio a través de ese esfuerzo. Entonces, pues obviamente el tema de la remuneración es básico, pues como que vos sientas que tu remuneración pues como que compensa tu esfuerzo,
Obviamente esa parte es muy complicada en nuestra sociedad en la que hay tanta inequidad y hay estándares de vida tan diferentes. Entonces también depende de con qué estándar se compare uno, ¿no es cierto? Cuando uno piensa como estoy teniendo el beneficio que necesito, la remuneración que en realidad necesito, pues eso depende de qué estándar de vida estés mirando. Entonces, en ese sentido hay que ser, pues yo creo que uno debe ser realista, de buscar algo que sea sostenible y digno, pero también hay que tener cuidado pues con no compararse con estándares que son ya un poco desproporcionados pues de confort, pues por decirlo así, o de lujo. Otro tema muy importante en el trabajo es, por ejemplo, que tanto te sentís retado en el buen sentido de la palabra, como a desarrollar cosas nuevas, cosas interesantes. Por ejemplo, hay trabajos que son muy monótonos, ¿no es cierto? Y eso también depende mucho de la persona. Hay gente que es más creativa, entonces pues si le ponen a hacer un trabajo que es muy repetitivo, es muy maluco. También la parte de reconocimiento, del reconocimiento social o del reconocimiento que recibir vos a través de tu trabajo. Eso depende mucho, digamos, por ejemplo, en qué lugar trabajes, cómo se valora lo que tú haces. También el asunto de socialmente cómo se valora ciertos trabajos, ¿no es cierto? Porque de pronto vos puedes hacer un trabajo que en la sociedad en la que estás no es bien visto o es visto como algo que no te da como reconocimiento. Por ejemplo, en una sociedad muy estratificada, si vos trabajas, no sé, en un oficio muy raso de construcción o yo no sé, pues entonces de entrada digamos que ya estás perdiendo. Hay muchas variables, por ejemplo, que hay que tener en cuenta, y eso lo quisiera pues como englobar como una reflexión, y es que digamos, obviamente yo pienso que la manera más sana no es comparar el trabajo que uno hace con la pasión que uno tiene, porque la pasión, el término pasión a veces es muy engañoso, ¿no es cierto? Recuerdo un discurso de Stanford que hacía un invitado a una graduación que decía, el video está en YouTube si lo quieren buscar, se llama Don't follow your passion, follow your contribution. Y la idea básica que él está diciendo ahí es que la pasión es muy esquiva, pues porque lo que te apasiona ya de pronto no es lo que te apasiona en 5 años, o de pronto, por ejemplo, si vos tenés un trabajo muy bueno y te va bien y tenés reconocimiento y tenés todas esas cosas de las que yo estaba hablando, de pronto se devuelve tu pasión, pues después de, porque entonces claro, si todo el mundo, si vos sos exitoso en lo que haces y te da una sensación de que estás bien, pues entonces obviamente lo vas a querer y puede ser tu pasión. Entonces, o la pasión puede cambiar, pues hay muchos temas pues ahí con respecto a la pasión y a lo que me gusta, que también lo que hablaba ahorita del esfuerzo, ¿no es cierto? Eso también es un asunto ahí complicado, ¿no es cierto? ¿Por qué me apasiona algo? Porque pasó muy bueno sí, pero es que ahí es donde vuelve Adam Smith y dice, no, es que si pasas muy bueno, entonces no te vamos a pagar. Qué pesar. Creo que no todos nos queremos ir para donde Marx. Yo ahí tengo algo importante que decir y es lo que tú decías ahorita del reconocimiento. A mí me parece que es un ítem, me parece que uno de los principales procesos que uno debe hacer cuando está en este dilema de no me gusta mi trabajo, quiero encontrar un trabajo que me guste, es preguntarse cómo se está viendo uno en relación a la sociedad, es decir, cómo me estoy parando yo o con qué me estoy comparando yo y por qué realmente no me gusta mi trabajo, ¿cierto? Como hacer el ejercicio de analizar qué es lo que no me está gustando de mi trabajo. No me está gustando la relación esfuerzo-retribución, que digamos que yo diría que sería lo que más concreto pondría a alguien a decir no me gusta mi trabajo, pues estoy trabajando 15 horas y me están pagando
y no me alcanza para nada, ¿cierto? Pero a veces, digamos que esa parte está equilibrada, el esfuerzo con la retribución, que digamos es lo básico que para lo que está hecho el trabajo en esta sociedad, pero digamos que dentro de mi imaginario no me gusta mi trabajo, porque quiero un trabajo que socialmente sea más reconocido o porque quiero un trabajo donde yo sienta que estoy relacionándome un poco más con mis pasiones, y eso no está mal, pero yo creo que a veces caemos en la trampa de querer un trabajo como socialmente reconocido, pero que necesariamente no sea, pues que realmente no sabemos ni siquiera si nos va a gustar más que el que tenemos en este momento. No sé si me estoy haciendo entender, pero por ejemplo yo y nosotros, porque Felipe también, nosotros trabajamos, pues, y nuestro trabajo es ser profesor. Y ser profesor dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra cultura colombiana, es un poco lo que tú decías ahorita. Uno más o menos entra como perdiendo, ¿cierto? Si uno es profesor, Felipe me mira con ojos grandes. Pues, digamos, no, tú sabes a lo que me estoy refiriendo. O sea, si es obviamente nosotros nos sentimos súper bien y amamos lo que hacemos, pero cuando uno habla con una persona que tiene una mentalidad pues muy como la cultura de nosotros, que entonces lo exitoso es ser empresario, tener un montón de plata, tener pues como unos estándares de vida, como tú decías, un poco desbordados, pues uno tiene que preguntarse y hacer la autorreflexión uno mismo de qué tanto quiero yo cumplir realmente ese estándar, ¿cierto? Qué tanto esfuerzo también implica cumplir ese estándar en relación a mi vida y en relación a mis esfuerzos. Entonces, por ejemplo, yo siento que personalmente esa es la reflexión que he hecho y creo que esa es la reflexión que Felipe también ha hecho en cuanto al trabajo, y yo creo que por eso es que finalmente tenemos trabajos que nos gustan y pues uno tiene otras cosas que le gusta hacer también, pero digamos que ese costo-beneficio del esfuerzo que implica mi trabajo y lo que se me reconoce dentro del trabajo está tan estable y tan bien que por ejemplo, ese reconocimiento social o cultural no pesa tanto. Entonces yo creo que también es una reflexión personal que uno tiene que hacer, o sea, hasta qué punto quiero yo vivir mi vida sosteniendo ese ideal social que también implica un montón de otros esfuerzos. O sea, si yo quiero vivir mi vida basado en un ideal social, pues eso me va a requerir, por ejemplo, yo he hecho ese ejercicio. Si yo quiero jugar no sé, a que socialmente dentro de la cultura en la que yo crecí, de entrada se sienta como que soy una persona ultra exitosa, entonces tendría que tener un trabajo muy distinto, ser una empresaria o quedarme con la empresa familiar y volverla así súper ultra poderosa. Pues esos son como los estándares que a veces tenemos y que entonces cuando alguien nos dice qué es eso, como que de entrada decimos, va súper bien. En cambio, si uno de entrada dice como no, pues yo soy profe de yoga o profe en un colegio, que ese pues fue mi trabajo muchos años. De entrada hay como una implicación ahí social con la que uno simplemente tiene que estar cómodo con ella, ¿cierto? Y a veces esa es la reflexión que implica tener un trabajo que a uno de verdad le guste y de verdad como que cuadre con su propia vida, cuál es la vida que yo quiero vivir y con quién me voy a comparar y a qué vida voy a jugar, por decirlo de alguna manera, y estar tranquilo con eso y hacer como las paces con esa cultura que a veces pesa tanto, así no la sintamos y así creamos que no, la cultura de redes sociales, la cultura de los contextos, la cultura familiar. Hay que hacer unas reflexiones ahí muy profundas para uno poder separar en donde uno de verdad se siente cómodo y no donde la sociedad quiere decirle a uno que uno tiene que estar cómodo ahí. No sé si me entiendes la reflexión que hago y podemos ir como cerrando con esta. Sí, pero tú te refieres al asunto de la interpretación, pues de cómo interpreta uno lo que uno hace. Yo pienso que eso es muy importante. Y obviamente, pues,
uno puede interpretar y llegar a la conclusión de que está bien parado, pero también puede llegar a la conclusión de que no está bien parado en el mundo y que necesita hacer cambios. Pero básicamente tiene que tratarse de una interpretación muy realista y es importante porque este mundo tiene muchas trampas. Porque en realidad hay gente sí que vive que tiene unos trabajos en los que pasa muy bueno y gana demasiada plata. Eso existe, claro, pero uno tiene que entender que eso es como la anomalía, no lo normal. Entonces, si uno empieza por ahí, pues uno se va ubicando. Hay gente que cuenta con más suerte que otra. Uno obviamente conocerá a un amigo que uno considera que su trabajo es mejor que el de uno y mejor remunerado, en fin. Pero uno tiene que ser realista y pensar en últimas, también mirar para abajo, pues, ¿no es cierto? Uno mira para arriba, pero también mira para abajo, mira, pues que hay otra gente que está en trabajos peores también. Entonces, pues uno tiene que hacer una ecuación y un trabajo de interpretación muy serio y de comprensión del mundo muy serio, pero que en últimas tiene que ser muy realista y eso es lo difícil. Yo creo que ser realista en nuestros tiempos, siempre en la historia, ser realista es lo más difícil, es lo más difícil de todo. Felipe lo hace muy bien, además. No conozco a alguien más realista. Bueno, para concluir entonces, no sé si respondimos a la pregunta. ¿Cómo encontrar un trabajo que me guste? No sabemos si se puede. No sabemos si se puede del todo. Lo que uno tiene que hacer es interpretar, como dice Felipe, interpretar realmente cuál es el ideal que uno tiene adentro y cuál es esa vida que uno se está imaginando y primero aterrizarla y segundo entender que pues que si tengo un trabajo que simplemente me remunera y tengo otras cosas que son las que me gustan y que encuentro el espacio para hacerlas en otros momentos, eso también está bien. No tenemos que vivir la vida desde nuestro placer siempre, y trabajar siempre va a implicar un esfuerzo, siempre va a implicar un sacrificio. Entonces para responder a esa pregunta y concluir y cerrar ahí, pues es entender en el mundo en el que estamos, primero, eso de la interpretación que dijimos a lo último y de preguntarse y hacer la reflexión de cómo se está viendo uno en el mundo es muy importante, y especialmente ahora en redes sociales, que uno puede tender a caer en la trampa de seguir a 2 o 3 que viven muy bueno, como dice Felipe, que sí hay gente que vive muy bueno y tiene mucha plata, pero uno tampoco sabe qué esfuerzos hay implícitos ahí, porque uno de verdad no alcanza a ver una vida desde una pantalla. Pero uno puede caer en la trampa de compararse en exceso y creer que todo el mundo vive así menos uno. Entonces es como ponerle un tinte de realismo también a la cosa. Y si uno definitivamente hace el balance y tiene que hacer cambios, pues está bien, los puede buscar y los puede hacer, pero entender que en la vida el trabajo puede cumplir simplemente el rol de remuneración económica y tener una relación ahí con el esfuerzo sana, con el esfuerzo y la remuneración sana, y estar cómodo ahí, estar cómodo en eso. No hay que idealizar tanto el trabajo como uno a veces piensa, como que todos tenemos que llegar a trabajar en lo que nos gusta y a sacarle plata a eso. No es necesario. Si se logra, maravilloso, pero si no, también se puede vivir una vida plena y dichosa y simplemente tener otra relación ahí, otra ecuación en su rutina y en su día a día. Sí, pues no, yo creo que con esas son unas buenas reflexiones para terminar pues el podcast, ¿no es cierto? De pronto lo último que yo quisiera decir, pues cuando te refieres a vida plena, pues también hay que entender como que el significado de la palabra plenitud en este contexto, porque como la idea de plenitud tiende a sonar como perfección, como algo así extremadamente positivo. Yo creo que parte de ese realismo es no pensar pues que la vida tiene que ser necesariamente siempre ese exceso de positivismo, pues también
es pensarlo desde un punto de vista un poco más balanceado, sí. Es que a Felipe no le gusta la palabra plenitud, pero yo la entiendo así, pues plenitud como simplemente silencio, pues como estabilidad o tranquilidad. Bueno, chicos, espero que este podcast les inspire a un poco de realismo en la vida. Y Felipe, gracias por autoinvitarte. Un placer tenerte acá. Gracias. Pude tener media hora de calorcito en el cuarto. Y bueno, nada, nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias, como siempre, por estar aquí. Y recuerden que todo lo relacionado a yoga, meditación, vida consciente, vida saludable, lo pueden encontrar en radiyoga.com. Siempre estoy súper dispuesta y disponible en redes. Me pueden escribir mensajitos, reflexiones, preguntas, ideas de temas. Como saben, estoy muy feliz de responder a los temas sugeridos por ustedes. Y bueno, acá voy a tirar a Felipe al agua para que lo haga realidad, y es que pronto va a lanzar un podcast. Gracias a estas autoinvitaciones y a esas invitaciones, ya tirado al agua, para que estén muy pendientes de su nuevo proyecto. Gracias, Andrea, por la invitación, así será. Bueno, chicos, un abrazo y nos vemos en un próximo episodio. Om Tat Sat.